Bien, volvemos a encontrarnos en nuestro curso de trigonometría. Hoy hablando de las gráficas de las funciones trigonométricas, vamos a hablar de la función secante el día de hoy. Recordemos algunos principios básicos. Tenemos en nuestro círculo unitario de radio 1 y sobre él un triángulo dinámico que se mueve con este punto sobre la circunferencia, ¿sí? Es el mismo que hemos usado para las otras construcciones. El día de hoy vamos a hablar de la función secante. ¿Quién es la función secante? La función secante se obtiene al construir esta recta tangente al punto de giro del triángulo, a este punto, que podemos llamar K, a este punto K. Entonces, estamos construyendo una recta tangente a la circunferencia en el punto K. El punto K forma este triángulo, hace parte del triángulo rectángulo que está girando. Bien, y este punto F, que es donde se corta esa tangente con el eje AF, esta distancia AF es el vector del punto RD que nos permite construir la recta secante, ¿de acuerdo? Vamos a verlo a través de una animación. Y entonces observamos cómo la distancia AF disminuye en este caso y la distancia RD es igual a esa distancia AF. Desde luego, la menor distancia que tiene el vector AF es 1, porque nuestro círculo unitario pues tiene de radio 1. Entonces, a medida que se aleja del centro del punto F, lo mismo pasa con el punto que se obtiene para la recta tangente, el punto D que ya vemos ahí llegando. Así que mientras gira ese triángulo y su recta tangente también, está variando la longitud RD y AF. Y esa es la que nos permite construir la función secante. Revisemos algunos puntos importantes. Entonces miremos. Vamos a arrancar aquí en 0. Entonces, para 0 la función secante es 1. A medida que va girando el triángulo, esa función secante va incrementando su valor, ¿sí? En 90, como la recta AF no corta la tangente porque serían paralelas, ahí ya hace el salto al lado negativo de la curva, pues entonces no existirá secante para 90 grados o para pi medios. Luego sigue girando el triángulo y observen cómo F viene aproximándose hacia B, ¿sí? De nuevo, el valor para la secante cuando es 180 es menos 1. Luego, el valor para la secante en 270 es infinito, es decir, no existe este valor. Y luego viene desde infinito aproximándose otra vez a la secante de 2pi, que es 360 grados. Es decir, en el primer cuadrante, la secante tiene un valor positivo. En el segundo cuadrante, la secante tiene un valor negativo. En el tercer cuadrante, la secante tiene un valor negativo. Y en el cuarto cuadrante, la secante tiene un valor positivo. ¿De acuerdo? Este sería la gráfica de la función secante para el primer ciclo, para la primera revolución, que sería desde 0 hasta 2pi. Si queremos obtener la gráfica para las siguientes revoluciones, pues lo que tenemos que hacer es repetir esta misma en el siguiente ciclo. Espero les sea útil para comprender un poco mejor este tema. Muchas gracias y éxito.